Muy buenas noches, Colombia. Gusto en saludarlos. Bienvenidos a nuestra tercera emisión del noticiero. Como de costumbre, tenemos importante información para compartir con ustedes. Empecemos. La psicología evolucionista y el desarrollo que ha venido trayendo a partir del siglo XIX. Para esto nos acompaña nuestra compañera Karen Usueche desde París. Adelante, Karen. Muy buenas noches, Lorena Mosquera y queridos televidentes. Me presento, mi nombre es Karen Useche y hoy me encuentro en París en compañía de Augusto Conte, el jefe del positivismo y padre de la sociología. ¿Cómo estás, Augusto Conte? Vamos a empezar un poco con la historia de Augusto Conte. Buenas noches, queridos televidentes, muy buenas noches, Karen. Les voy a contar entonces un poco sobre mi historia. Nací en 1798 en Francia. Rompí un poco con los paradigmas de mi familia, que eran católicos y monárquicos. Ingresé a la escuela politécnica en 1814. Allí, contra la opinión de mis padres, debido a que ellos no estaban de acuerdo que siguiera mis estudios. En 1830 a 1842 me incliné un poco más hacia el positivismo. También dicen que eras un poco rebelde en tu juventud. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y por qué te enfocaste en el positivismo? Bueno, un poco rebelde, quizás sí, un poco rebelde. Como cualquier joven, yo creo, tuve mis ciertos momentos y en determinadas situaciones, sí, fui un poco rebelde y desobediente con mi madre. Bueno, esta pregunta es un poco interesante. Yo me enfoqué hacia el positivismo debido a que es contrapuesta al idealismo, porque el positivismo va por los datos, busca más allá de la experiencia. Necesita enfocarse más realmente en lo que hay, en lo que se puede ver, para así poder llegar a una determinada experiencia. Me incliné hacia el positivismo porque en realidad es una rama filosófica muy interesante. También en determinado momento que las ciencias tomaron distintos caminos, dijiste que para llamarse ciencia tenía que pasar por 3 estados. ¿Cuáles eran ellos? Bueno, Karen, me parece una pregunta bastante interesante. La ciencia, para que sea ciencia, tiene que pasar por 3 estados importantísimos. ¿Cuáles son ellos? El teológico, el metafísico y el científico. Donde en el teológico encontraremos toda la historia. En el metafísico, lo que va más allá de determinada ciencia. Y en el científico, todo lo comprobable y experimental. Entonces es importante y fue muy importante este aporte para la fisiología positivista, porque la ciencia en determinado momento para mí debe pasar por estos 3 estados para que sea una ciencia comprobable. También nos gustaría que nos hablaras un poco más sobre lo que tú decías, que toda ciencia tenía que pasar por la experiencia, si no, no había conocimiento. Cuéntanos cómo era esto, cómo funcionaba tu mecanismo para decir ciertas cosas. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. Cuéntanos por qué tienes esa teoría. Bueno, Karen, esta pregunta es un poco bastante amplia. ¿Por qué? Porque yo digo que las personas deben pasar por determinadas experiencias para adquirir conocimiento, ¿sí? Eso de que los ejemplos, los espejos y demás, eso no puede pasar. O sea, para mí, en la vida de cada ser humano, para tener un conocimiento, debe tener la experiencia. Debe pasar por esa situación para tener conocimiento de ello y después poder compartirlo. Pero no que porque yo vi que a X o Y persona le pasó determinado suceso, tengo conocimiento de ello. No. Para yo adquirir mi conocimiento, tengo que pasar por la experiencia. Yo no puedo involucrarme en la vida de otra persona y opinar en la vida de otra persona de tal o X y tema si yo no tengo la experiencia suficiente y adquirido el conocimiento para hablar de determinado problema en la vida.
Bueno, Karen, entonces fue un gusto, fue un placer compartir contigo y con ustedes televidentes. Muchas gracias por tenerme en cuenta para el noticiero y hasta una próxima oportunidad. Fue todo por hoy, queridos televidentes. Nos veremos en una próxima oportunidad y muchas gracias, Augusto Conti, por compartir un poco de tu vida. Muchas gracias por siempre vernos y en otro capítulo seguiremos con más de los pensadores del siglo XIX. Bye. Muchas gracias, compañera Karen. Ahora nos vamos al lugar de Alemania con nuestra compañera Lady Hostos. Adelante, Lady. Lorena, y buenas noches a nuestros televidentes de Unicity. Esta noche me encuentro acompañada de un alemán nacido el 27 de septiembre de 1805. Con ustedes, George Müller. Muy buenas noches a todos los televidentes de Unicity. Es un placer estar aquí contigo, Lorena. Gracias a ti, George, por acompañarnos en nuestro noticiero psicológico. Y bueno, queremos hablar, que nos cuentes un poco sobre tu teoría de la atención sensible, que por este momento pues viene causando un revuelo. Claro, Lady, esta teoría tiene como objeto el estudio de la mente humana que funciona como un ordenador. Se centra en la capacidad que tiene la mente para retener la información adquirida por los sentidos y se constituye por dos elementos fundamentales, un estímulo y una respuesta, y se divide en tres fases, que es recoger la información, procesarla y obtener un resultado. Esta se manifiesta como un recuerdo, razonamiento, una percepción o una imagen mental, etc. Gracias, George. De acuerdo entonces a lo que nos cuentas, explícanos un poco cómo podría clasificarse el aprendizaje en el ser humano. Claro, son tres puntos fundamentales: es el crecimiento, el ajuste y la reestructuración. El crecimiento es el aumento de esa información que ya tienes, el ajuste es esa información que no tienes, que vas a consultar lo desconocido, y la reestructuración es el cambio de toda esa información. De acuerdo, gracias, George, por acompañarnos esta noche. A ustedes. Gracias a nuestros televidentes. Esto fue todo por hoy en Lady Hostos Noticias Psicológicas. Muchas gracias, compañera Lady. Ahora nos vamos a otro lugar muy importante de la noticia. Desde Alemania se encuentra nuestra compañera Cindy López. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Cindy López. Continuamos con Unicity, dando información acerca del evolucionismo darwinista en la segunda mitad del siglo XIX. Charles Darwin, uno de los científicos más revolucionarios de la historia de la humanidad. Así, tanto en el tiempo como en el espacio, nos encontramos cara a cara con el gran fenómeno, con el misterio de los misterios, la primera aparición de nuevas especies y de nuevos seres en la Tierra, según Darwin en 1839. Darwin recibió del naturalista Wallace un corto escrito cuyas conclusiones generales sobre el origen de las especies eran casi exactamente iguales a las mismas que él había concluido anteriormente. Ellos las presentaron conjuntamente ante Linnean Society de Londres bajo el título conjunto sobre la tendencia de las variedades a separarse indefinidamente, del tipo original sobre la perpetuación de la variedad de las especies. Por los medios naturales de selección, su propuesta tiene varias conclusiones. Puede desglosarse en los siguientes principios. Primero, adaptación de los organismos. Él decía que la vida era adaptación. Segundo, lucha por la existencia. Tercero, variación es diferencia para adaptarse al medio ambiente. Cuarto, selección natural en la lucha por la existencia. Las variaciones son provechosas para ser seleccionado. Quinto, herencia de los caracteres adquiridos transmiten a los desconscientes a su nueva forma modificable. Sexto, selección acumulativa. El proceso evolutivo como existiera una especie de memoria orgánica y actuando sobre el plasticidad de la materia vivida. Séptimo, perfeccionamiento progresivo. Su propuesta fue recibida por los intelectuales progresistas como un gran avance y los fundamentalistas religiosos como una desgracia. Lo veían que se podía convertir en ateo. Su carácter materialista y ateo. Las cosas empeoraron cuando Darwin extendió los principios de transformacionistas a las personas en el ser humano,
perdía su condición de imagen de Dios y pasaba a ser un elemento más de la escala biológica. Muchas gracias, compañera Cindy. Esto fue todo por hoy. Desde Unicity nos vemos en nuestra nueva emisión de las 7. Les informa Lorena Mosquera.